Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Yo pedí, si no me falta nada, porque te tengo a ti. Si no te tengo a ti, no tengo nada. Pero en ti tengo todo. Y cuando alabo tu nombre, yo me gozo. Y cuando alabo tu nombre, yo me gozo. Para mí, porque el amado hace en el Señor demasiada maravilla que Dios nos regaló. En el mundo fuerte, nos escogió para siempre destinado, alocados hijos de Dios, para la alabanza de la gloria de su gracia. Gloria al nombre del Señor, bendito y santo sea su nombre. Gracias, hermanos, por estar alabándolo al Señor. Amén. Hermanos, vamos a ir a las Escrituras para abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 15. De modo que si tiene su Biblia, le invito para que pueda abrir conmigo su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 15, para que luego juntos podamos así dar lectura a las Sagradas Escrituras. Y vamos a estar dando lectura y lo haremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto
lo limpiará para que lleve más fruto. Mas vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanecen en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre, queremos agradecerte en esta tarde porque nos has dado, Señor, traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado el momento, Señor, en que vamos a compartir la meditación, Señor, de la misma. Nuestro ruego en la oración es que por medio de la iluminación del Espíritu Santo nos sea dada la gracia del entendimiento y de la sabiduría para que podamos hablar de una manera sencilla y el mensaje sea comprensible a oídos de todo tu pueblo. Y así, Señor, todos podamos ser edificados conforme al propósito de tu voluntad por medio del Señor Jesucristo. Amén. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Tomen asiento, hermanos. Hermanos, hoy hemos estado meditando al respecto del verdadero arrepentimiento y cómo este era parte del mensaje de aquel que preparaba el camino para el Señor. Era parte del mensaje que traía Juan el Bautista, de que hicieran frutos de arrepentimiento verdadero. Amén. Y que no pensaran en sí mismos que porque tenían a Abraham por padre, que ellos no necesitaban arrepentirse de ese estilo de vida. Amén. Y este era el concepto que tenían acerca de sí mismos. Y hemos estado compartiendo que el verdadero arrepentimiento tiene que ver con el volvernos de nosotros, de nuestras propias ideas, de nuestros propios pensamientos, de todo nuestro esfuerzo, de todo nuestro trabajo, para poder ser agradables y aceptos delante de Dios y volvernos a Dios para que lo que para nosotros nos es imposible, Dios lo haga posible. Por eso es que cuando Juan el Bautista traía su mensaje, dijo: el hacha ya está puesta a la raíz y todo árbol que no da buen fruto será cortado. Hermano, la realidad que la única manera que nosotros tenemos de poder dar fruto agradable delante de Dios no es por medio de nuestro esfuerzo, no es por medio de nuestro propio ser, de nuestra propia sabiduría o de nuestra propia dedicación, diligencia, sino que la única manera en que nosotros podemos dar buen fruto, fruto agradable, es por medio del Señor Jesucristo. Por eso la Escritura dice: yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Permaneced en mí y llevaréis fruto. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, la manera en la cual nosotros podemos llevar un fruto agradable delante de Dios no es por nuestro propio esfuerzo, por nuestra diligencia, por todo nuestro trabajo, amén, para poder ser aceptos y agradables delante de Dios. Justamente de ese camino es del cual Juan el Bautista exhortaba a su generación que se volvieran, que se arrepintieran, que hicieran un fruto digno de arrepentimiento, que mostraran un fruto digno de arrepentimiento. Ahora, hasta que no llega el convencimiento, hasta que no llegamos a tener un pleno entendimiento de cómo es nuestro ser, no vamos a poder tener un arrepentimiento y tampoco vamos a poder tener fe para poder creerle a Dios que Él hará en nosotros lo que por nosotros nos es imposible. Por eso la Escritura dice que cuando el hombre, conociendo su pecado, amén, reconociendo su pecado, debía ir delante del sacerdote con una ofrenda y imponiendo las manos sobre el sacrificio, sobre el animal del sacrificio, eran traspasados los pecados del hombre común sobre el animal que se sacrificaba, y esa sangre de ese animal inocente
cubría los pecados de ese hombre que reconocía que había ofendido y había desagradado a Dios. Entonces, si nosotros no reconocemos nuestro propio ser, si no entendemos que no hay manera que por nosotros mismos podamos dar un fruto agradable delante del Señor, siempre vamos a encontrarnos como Israel, dando vueltas en el desierto. Nos vamos a encontrar sin poder entrar a esa tierra prometida. Nos vamos a encontrar sin poder alcanzar la vida y vida en abundancia que el Señor tiene prometido para todos aquellos que creen. ¿Por causa de qué ellos no entraron a la tierra prometida? Por causa de la incredulidad. Por eso, el arrepentimiento va acompañado con la fe. Amén. Y para que yo pueda tener un genuino arrepentimiento, tengo que tener un conocimiento de mi propio ser. Tengo que entender que fui concebido en pecado y que no hay nada que yo pueda hacer por mí mismo para cambiar esa condición, para cambiar esa situación. Lo único que puedo hacer es recibir el favor de Dios. Lo único que puedo hacer es recibir la gracia de Dios. Por eso el arrepentimiento va acompañando a la fe. Amén. Y la fe viene como el resultado también del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el hombre que reconoce que por sí mismo no puede hacer nada, lo único que le queda, ¿qué es? Esperar, confiar. Por eso dice que el que cree en Dios, el que espera en el Señor, el que confía en el Señor, no se apresurará. Esa es la fe. La fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Amén. Entonces, cuando una persona tiene un genuino arrepentimiento, ahí comienza a generarse la fe. Mucha gente trabaja para crecer en la fe, para desarrollar la fe. Pero la fe no es algo en lo cual nos requiera de esfuerzo, sino que es algo en lo cual nosotros vamos abandonando, nos vamos cayendo. Amén. Es como aquel que ha agotado todos sus recursos, agotado todas sus fuerzas, agotado todos sus medios, lo único que le queda es ponerse en las manos de otros. ¿No es cierto? Lo único que le queda es ponerse en las manos de otros. Si uno agotó todos sus recursos, agotó todos sus medios, toda su fuerza, para salir adelante, ¿qué puede hacer? Ponerse en las manos de otro. La única manera en que puede salir adelante es poniéndose en las manos de otro. Entonces, a medida en que nos vamos abandonando, a medida en que vamos renunciando a nuestro propio ser, a nuestro propio yo, a nuestro esfuerzo, ahí es cuando vamos cayendo en la fe, ahí es cuando vamos creciendo en la fe. Amén. Por eso hay personas que dicen a estar esforzándose para poder desarrollar, para poder crecer en la fe, pero no requiere de nuestro esfuerzo, todo lo contrario, requiere de nuestro abandono. Porque cuando yo voy abandonándome y voy cayendo en las manos de otro, y ese otro es el que va teniendo cuidado y me va sosteniendo y me va llevando, amén, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, ahí es cuando yo voy creciendo en confianza. Ahí es cuando yo voy creciendo en confianza. Amén. Pero entre tanto que lo estamos intentando por nosotros mismos y que es un esfuerzo y que es un trabajo y que es algo que denodadamente hacemos, no estamos alcanzando nada. Amén. Sino solamente fatiga y cansancio. Por eso el arrepentimiento nos está profundamente ligado con la fe. ¿Por qué? Porque el genuino arrepentimiento es volverse de uno mismo. Hay un pasaje de la Biblia que hoy estaba meditando en él también, que está en el Salmo 37, en el verso 5. Y dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Amén. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermana querida y hermano querido, ¿qué es lo que está diciéndonos el salmista? Encomendemos el camino al Señor, que confiemos en él y que luego salgamos a hacer. O dice,
Encomienda el camino al Señor, confía en el Señor y Él hará. ¿Ve? Cuando uno se vuelve de su propio camino para ponerse en las manos de otro, cuando uno ha agotado sus fuerzas, ha acabado sus medios para ponerse en las manos de otro, entonces ahí es cuando el otro puede orar. Dios está queriendo orar en todo hombre. La razón por la cual Dios no obra en todo hombre, en toda mujer, es porque el hombre insiste en salir adelante por sí mismo. Pero el que confía en el Señor no se apresura. Y nuestra esperanza en Cristo no nos avergüenza. El apóstol Pablo, recordando al respecto de todas las situaciones que él había padecido, los naufragios, las veces que había sido latigado, por todos los peligros que pasó de caminos, de ladrones, por todas las situaciones que pasó, las veces que estuvo al borde de la muerte, él dice, y tuvimos esta sentencia sobre nosotros, ¿para qué? Para que nuestra esperanza fuese puesta en Dios. Porque cuando uno tiene una sentencia y no hay manera de por sí mismo poder salir adelante, entonces, ¿qué resta? Esperar en el Señor. La Biblia dice que el rey Darío, cuando firmó el edicto de que todo hombre que durante el espacio de 30 días orara a otro Dios y se inclinara a pedir el favor de otro Dios que no fuera la imagen que él había mandado a labrar, que fuera arrojado al foso de los leones. Y él cayó en el engaño de los sátrapas, porque los sátrapas con astucia dice que no veían en qué podían hallarle en falta a Daniel, porque no tenía ningún vicio, no tenía ningún lugar en el cual le pudieran hallar en falta. Entonces dijeron, la única manera es en respecto a su Dios, en relación a su Dios. Así que convencieron al rey Darío para que él le firmara ese edicto, y cuando firmado ese edicto, Daniel hizo como de costumbre, 3 veces al día abría las puertas de las ventanas hacia Jerusalén y se inclinaba a pedir el favor de Dios. Cuando la sentencia cayó sobre la cabeza de Daniel, el rey Darío hizo todo para poder librarlo y aún siendo rey no lo pudo librar. Sin embargo, abandonado a merced de su suerte, a merced del favor de Dios, porque le dijo el rey, Daniel, el Dios de quién eres y al cual sirves, ¿te ha podido librar de la boca de los leones? Le dijo, sí, oh rey, ningún mal he sufrido. Él envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones. La sentencia cayó sobre Daniel. Daniel fue a dar al foso de los leones. Pero de esa sentencia y de ese lugar que humanamente era imposible que saliera con vida, Daniel salió victorioso. ¿Cómo fue que sucedió? Porque se abandonó en las manos de Dios. Él sabía que estaba ese edicto y que si él oraba a Dios, él iba a tener que penar por esa falta. Pero a pesar de que él sabía del edicto y que si oraba a Dios tenía que penar por esa falta, también sabía que estaba en tierras extranjeras y que estaba como esclavo. Y que si él no tenía la gracia de Dios, no tenía el favor de Dios, no iba a poder salir adelante. Y ya habían pasado más de 50 años que Daniel estaba como extranjero en esa tierra. Y había pasado por diversas situaciones, pero de todas ellas Dios lo había librado. Así que su fe había crecido hasta el punto tal que aún a sabiendas de que si él infringía el edicto, iba a tener que penar siendo arrojado al foso de los leones, él confiaba que Dios tenía poder para librarlo. Por eso es que su fe fue creciendo. Pero ¿cómo es que creció? De cada una de las experiencias que él tuvo estando en tierra de extranjero y viviendo como cautivo.
fue desarrollándose su fe. No solo tenía sus propias experiencias, sino aún tenía los testimonios de sus amigos, sus compañeros, como cuando Sadrac, Mesach y Abed-Nego fueron arrojados al horno de fuego 7 veces calentado. Que los mismos que los fueron a arrojar por abrir, al salir la llama, los quemó en el mismo momento que iban a arrojarlos al horno de fuego. Pero ellos no sufrieron daño ninguno, ni uno de sus cabellos, sino solamente las ligaduras que los tenían atados. Y se paseaban en medio del horno de fuego y Dios caminaba con ellos en medio de ese horno. Hermano querido y hermana querida, la fe va ligado al arrepentimiento verdadero. Y el verdadero arrepentimiento tiene que ver con volvernos de nuestros caminos y de encomendar ese camino a Dios, de confiar en Dios para que Él pueda hacer en nosotros. Ese es el verdadero arrepentimiento. Por eso no hay manera en que nosotros podamos llevar buenos frutos, no hay manera en que nosotros podamos crecer en gracia, en sabiduría, en amor, en paciencia, en fe, en longanimidad, en dominio propio. No hay manera en que podamos crecer en honra, en gloria, en alabanza, en poder, si no permanecemos en el Señor. Y no vamos a permanecer en el Señor si no dejamos de confiar en nosotros, si no dejamos tener un más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos de tener, entendiendo que fuimos concebidos en pecado y que el castigo de nuestro pecado era la condenación eterna, pero la gracia de Dios se mostró para con nosotros en que siendo pecador envió a su Hijo en sustitución, sustituyéndonos en ese Calvario, en esa cruz, sufriendo sobre sí mismo el castigo de nuestros delitos y pecados, para que hoy, por la fe en ese sacrificio, pudiéramos recibir el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. Juan el Bautista dijo: el hacha está puesta a la raíz. Si uno no tiene el propósito de cortar un árbol, no va a poner el hacha a la raíz. Cuando uno pone el hacha a la raíz, ¿es por qué? Porque está midiendo para cortar ese árbol. Y Dios cortó con el pecado, acabó con ese hombre de pecado en un solo cuerpo de carne, en el cuerpo de Jesucristo. En el cuerpo de Jesucristo reunió al pecado y al pecador y arrojó todo el ardor de su ira sobre el cuerpo de Cristo, saldándose la deuda que teníamos contraria y quedando absueltos, libres de todo cargo y de toda culpa, porque ya la cuenta, la deuda que teníamos, fue saldada completamente por el Señor Jesucristo. Por eso el Señor nos insta a permanecer en Él, porque es en Él en quien tenemos la victoria. El Señor nos insta a permanecer en Él, porque es en Él en que vamos siendo llevados de triunfo en triunfo y de poder en poder. Nos insta a permanecer en Él, porque Él es el que quiere glorificar su nombre en todo lo que tiene relación con la vida y con aquello para lo cual fuimos llamados. Amén. Así, hermana y hermano, que la palabra del Señor anide en nuestros corazones y produzca el fruto para lo cual la envió, y que entendamos de una vez y para siempre que la única manera en que tenemos de ser aceptos, agradables delante de Dios, la única manera en que podemos presentar un fruto agradable es en Cristo Jesús. Oremos al Señor. Padre querido, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos agradecerte porque un día te complaciste en revelárnoslo, en darnos a conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por quien hemos tenido entrada a esta gracia en la cual nos encontramos firmes. Dándote gracias, Señor, que nos trasladaste de las tinieblas a tu luz admirable, para que hoy pudiéramos anunciar las virtudes de este reino. Por lo cual, Señor, en esta hora, siendo que nos has llamado, Señor, para vivir esas vidas, Señor, victoriosas, no podemos hacer otra cosa que afirmar nuestro corazón en la gracia, Señor, permaneciendo, Señor, en ti, sabiendo que es en el único lugar en donde nosotros sabremos de estar llevando frutos. Por lo que te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Alabado y santo sea el nombre del Señor. Vamos a estar alabando al Señor, iglesia amada. No hay Dios, Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,